Las guerras no declaradas son habituales. Trágicamente, nuestro gobierno emprende guerras preventivas, lo que también se conoce como agresión, sin que el pueblo estadounidense proteste. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a convivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, hay que comprender y rechazar el hecho de iniciar el uso de la fuerza. ¿Y si a veces, para amar a tu país, tuvieras que reformar o abolir el gobierno? ¿Y si Jefferson tenía razón? ¿Y si el mejor gobierno es el que gobierna menos? ¿Y si es peligroso tener razón cuando el gobierno se equivoca? ¿Y si es mejor perecer luchando por la libertad que vivir como esclavo? ¿Y si la hora de mayor peligro para la libertad es ahora? Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano de Judging Freedom. Hoy es jueves, 6 de abril de 2024. Disculpen el retraso, todos estamos teniendo problemas con internet, no es culpa de Max. Es una de esas cosas que nos afectan periódicamente. Si nos estaban viendo antes, saben que tuvimos que terminar el programa con Trita Parsi. Volverá con nosotros para retomar la conversación mañana a las 8:30 de la mañana, hora de la costa este. Max Blumenthal, cuya paciencia se está agotando, se une a nosotros ahora. Max, como siempre, es un placer. Quiero hablar contigo sobre Trump y la libertad de prensa. Pero antes, ¿cuál es la postura israelí ahora que parece que los omaníes y los iraníes están negociando una soberanía conjunta y solidaria sobre el estrecho de Hormuz, así como una fuente conjunta de ingresos? Podrían cobrar lo que quieran y excluir a quien quieran. ¿Y esto podría contar con la aprobación de Donald Trump? Bueno, no creo que vaya a contar con el visto bueno de Donald Trump. No hay ninguna posibilidad, y los negociadores iraníes lo entienden y lo han dejado bastante claro, de que no esperen un comportamiento pérfido por parte de Trump. Esperan que los israelíes intenten sabotear esto. Sin embargo, hay razones reales por las que Trump no puede reanudar la guerra. Así que Irán está poniendo ahora el listón muy alto para un acuerdo. Está planteando posiciones que no calificaría de maximalistas, pero sí de firmes. Y hay nuevas normas que Irán acaba de proponer, entre ellas prohibir los buques con cualquier vínculo con Estados Unidos, Israel o países hostiles, como los estados europeos que han atacado a Irán en los últimos meses. Ninguna carga vinculada a Israel. No se permitirá el paso a ningún barco que haya atacado Yemen, ni a los barcos de cualquier país que haya atacado Yemen. Los ingresos del tránsito por el estrecho de Hormuz se utilizarán para compensar a Irán, y las infracciones conllevarán multas elevadas. Así que Irán está adoptando posiciones firmes. En el Pentágono ha habido cierto temor de que los guardianes de la revolución puedan aprovechar el momento y la debilidad política de Trump para lanzar un ataque por sorpresa, como hicieron en la base Muwafaq Salti, en Jordania. No sé si se puede llamar a eso un ataque por sorpresa, pero Estados Unidos, desde luego, no estaba preparado. Y Donald Trump ha puesto la guerra en pausa, o después de amenazar a Irán con una destrucción masiva y con el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, no ha podido hacer nada. Y la Casa Blanca ha difundido una filtración falsa de sus planes de batalla a Irán, procedente de una fuente de alto nivel de la administración, probablemente, digamos, en referencia a J.D. Vance, para debilitarlo aún más como parte de esta operación contra él. Es una tapadera de la incapacidad del Pentágono para siquiera lanzar un ataque significativo. Así que Irán está en una posición muy ventajosa y la está utilizando para plantear condiciones mucho más firmes para, yo no lo llamaría un acuerdo, pero al menos para una propuesta sobre el estrecho de Hormuz. Es correcta, por lo que usted puede saber. La noticia principal de hoy en The Washington Post sobre Trump
y la acusación de que Hegseth le engañó respecto al agotamiento de los recursos militares estadounidenses. Sí, Sí, pero eso deja en mal lugar a Trump. Y es pura estupidez. La administración está en un estado de colapso. Quiero decir, a McWayne Mullin, en el DHS, le cancelaron el viernes todas sus entrevistas, después de que Laura Loomer lo llamara McWayne Muslim y retrasado, porque él creía que estaba siguiendo las órdenes de Trump. Trump había hecho declaraciones públicas sobre esto. Pensaba que estaba siguiendo las órdenes de Trump de relajar las deportaciones en los sectores de la restauración y la construcción, porque estaban perjudicando a la economía. Y ahora está pagando el precio. Ahora, Pete Hegseth quería ser un leal a Trump. Casi pierde su puesto, recordad, por el escándalo de Signal. Y pensó que con una lealtad total a Trump, diciéndole lo que quería oír y haciendo lo que creía que Trump quería que hiciera, podría recuperarse. Y por eso respaldó plenamente atacar Irán en febrero, cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, advertía de que entonces no había suficientes municiones. Y al parecer, ha mantenido continuamente a Trump al margen. Pero yo no estaba al margen. Usted no estaba al margen. Ninguno de sus invitados estaba al margen. Necesitan que Pete Hegseth nos diga lo que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dijo en abril y volvió a decir la semana pasada, en un estudio, que las reservas estadounidenses de interceptores se han reducido en más de un 65% y no pueden reponerse hasta dentro de años. Y no hay sustituto para los THAAD y los interceptores Patriot PAC-2 que faltan. Y ahora sabemos, a través de Reuters, que sencillamente no quedan misiles de ataque de precisión. Estados Unidos agotó esas existencias, incluso para masacrar a niñas que jugaban al voleibol en Lamet el primer día de la guerra. Se están quedando sin municiones de ataque a distancia, y eso significa que tendrán que mantener cazas sobre Irán para eliminar las defensas aéreas iraníes. Pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque sus aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo han sido duramente golpeados en tierra y han tenido que ser reubicados en la base aérea de Ramón, en Israel, lo que complica aún más las salidas sobre Irán. Así que la guerra es, en esencia, no diría que imposible de continuar, pero sí muy difícil. Y Trump busca chivos expiatorios. Pete Hegseth es el último chivo expiatorio de la falta de curiosidad de Trump, de su incapacidad para leer, de su absoluta estupidez. Recuerdo haber oído que Trump recibía clases sobre la Biblia y que su profesor de Biblia, cuando quería intentar ganarse a la derecha cristiana, tenía que usar versículos codificados por colores. El nivel de atención de Trump era tan corto que tenían que imprimírselos con letras grandes y en frases muy breves para que pudiera recordarlos. En fin, estamos hablando de un presidente que cada vez más hace que George W. Bush parezca Henry Kissinger. ¿Cree que los iraníes esperan que se vuelva al memorando de entendimiento después de alcanzar un acuerdo con los omaníes sobre el estrecho de Hormuz? El memorando de entendimiento, por lo que vimos, parecía muy favorable para Irán. Sí, a estas alturas se podría establecer un paralelismo con los acuerdos de Estambul entre Ucrania y Rusia en abril de 2022, cuando quizá parecían algo favorables para Rusia en ese momento. Pero ahora, el acuerdo que Ucrania alcanzaría años después, tras perder tanto territorio, será mucho peor. Y Estados Unidos ha perdido margen de cara a cualquier futuro memorando de entendimiento. Incumplió de inmediato 8 de los términos. El más importante es la sección 5, según la cual Irán es básicamente quien manda en el estrecho de Hormuz, y todo tiene que pasar por el corredor norte con permiso de Irán. Estados Unidos intentó sortear la regla 5 trazando la ruta sur a través de Omán. Fracasó. Pero también amenazar a Irán con la destrucción estaba prohibido en el memorando de entendimiento. Y ahora Estados Unidos ha perdido terreno militar desde que firmó ese memorando.
ha perdido tropas, cientos más han resultado heridos, ha perdido bases. Kuwait está evacuado ahora. Así que Irán puede plantear condiciones con más confianza, como vemos ahora en la propuesta sobre el estrecho. Uno de los puntos del memorando de entendimiento era la retirada israelí de Gaza y del Líbano. No es probable que ocurra voluntariamente. Solo el Líbano. Gaza quedó fuera. Gaza quedó fuera. Creí oír al ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, decir que Gaza era muy importante y quizás se quedó fuera. Pero hablemos de Gaza. ¿Qué ha hecho la llamada Junta de Paz para preservar vidas humanas en Gaza? Sí, ¿y cómo se escribe Junta de Paz? Porque yo lo escribo J-O-D-I-D-A de paz. Part sí, exacto. La Junta de la Paz siempre fue un vehículo para la corrupción de Trump. La cara visible de la Junta de la Paz era Jared Kushner, que tiene grandes inversiones en la economía israelí. Por ejemplo, es casi propietario mayoritario de una importante compañía de seguros israelí. Y su firma, Affinity Partners, también es un canal para la corrupción saudí y emiratí, que simplemente le paga miles de millones de dólares. Como hemos visto durante la guerra, no han obtenido gran cosa a cambio. Pero por la composición de las figuras de la Junta de la Paz, incluidas varias personas implicadas en la Fundación Humanitaria de Gaza, que supervisó la hambruna de Gaza y la matanza de cerca de 1,000 civiles que buscaban ayuda en sus centros, parecidos a campos de concentración, en esta operación fallida, podemos deducir que la Junta de la Paz es, en cierto modo, un vehículo para un control israelí total sobre toda Gaza, sobre el futuro de Gaza. Y han utilizado cobertura internacional de países dispuestos a aceptar sobornos de Estados Unidos, o que quieren pagar sobornos a Trump a cambio de favores. Se presentó este plan, y aunque era muy gravoso, Hamás lo aceptó. Guardarían sus armas pesadas, o renunciarían a ellas, y las depositarían bajo la custodia de una autoridad palestina ajena a Hamás. Así que no tendrían acceso a ningún arma pesada, ya saben, cohetes, misiles antitanque, ese tipo de cosas. Nikolai Mladenov es el dirigente de paz. Remesatstowintsrol de faces de Bulgaris. Emporia, como diría Donald Rumsfeld, formaría parte de la nueva Europa. Donald Rumsfeld would have identified as New Europe, one of these former Soviet bloc states. Uno de esos antiguos estados del bloque soviético que se convirtió en un estado de la OTAN en primera línea y es una herramienta mayor de la OTAN y de Estados Unidos que un país poderoso con una base industrial como Alemania. Y Mladenov salió del WINEP, el Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo, que es uno de los principales centros de pensamiento del lobby israelí en Washington. Su beca estaba financiada por una adinerada familia estadounidense sionista. Presentó este plan. Netanyahu lo llamó y dijo que odiaba el plan. Y entonces, Nikolai Mladenov simplemente dio la vuelta a todo el plan y dijo que Hamás también tiene que entregar las armas ligeras, es decir, pistolas y fusiles AK-47, y que básicamente tiene que disolverse. E Israel no se retirará al mismo tiempo más allá de la línea amarilla, que es la línea que utiliza para ocupar más del 60% del territorio de Gaza, de acuerdo con que Hamás aplique el plan. Hamás tendrá que desmantelarse por completo, en lo esencial, antes de que Israel se retire. Así que ahora es, básicamente, un plan de Netanyahu. Y podemos ver claramente lo que es la Junta de Paz, un instrumento de la ocupación israelí y de la limpieza étnica de Gaza, que avanza a toda velocidad, con repugnantes bombardeos y masacres en campamentos de refugiados instalados en tiendas de campaña. Hoy ha habido una nueva masacre en los alrededores de Rafah. Israel bombardeó un almacén en el centro de Gaza, y Mladenov protestó inicialmente por ello, pero ahora básicamente ha dado marcha atrás y ha dicho, Israel, podéis haceros. Y una cosa más sobre Bulgaria, el país que ha quedado un poco al margen de toda esta ecuación. Recuerdo cuando surgió por primera vez la Fundación Humanitaria de Gaza, y todo el mundo se preguntaba quién estaba detrás,
quién la financiaba. Parece un instrumento del Mossad para matar de hambre a Gaza. Y luego resultó que Bulgaria había hecho una gran donación. Así que me pregunto si hubo algún quid pro quo. Vamos a hacer esta donación, y a cambio, metéis a nuestro hombre Mladenov bajo la supervisión de Trump para dirigir la Junta de Paz y continuar este programa de destrucción de Gaza. Wow. You mentioned Vaya, antes mencionó al secretario Mullen y su humillación a manos de Laura Loomer, amiga de Trump. Cuéntenos cuál es la situación de su caso. ¿Podrán sus abogados tomar declaración personalmente a Mullen bajo juramento? able to depose Mullen personally, put him under oath? I don't see it going in that direction. No veo que vaya en esa dirección. La jueza Leonie Brinkema nos ha concedido, a mí o a mis abogados, una diligencia probatoria limitada para averiguar qué hicieron con mis teléfonos, y citó un caso que se resolvió en julio. Puede que fuera de otro circuito. Era Belmonte Cardoza contra Estados Unidos, que determinó que el gobierno puede hacer una comprobación básica de tu teléfono en el aeropuerto. Es decir, si les das tus códigos de acceso, pueden revisarlo y luego dejarte marchar. Pero Brinkema señaló que han hecho un registro avanzado de mi teléfono, así que puedes demostrar más. ¿Qué es un registro exhaustivo de tu teléfono? Se incautan del teléfono. Lo conectan a máquinas que, de hecho, pueden utilizar una tecnología israelí llamada Cellebrite, que se usa para, mediante fuerza bruta, descifrar tus códigos de acceso y extraer la mayor cantidad posible de datos de tu teléfono. Robar toda la información posible de tus teléfonos, hacer copias, robar metadatos e incluso extraer mensajes eliminados. Así que esperamos saber más sobre lo que se hizo. No estamos pidiendo millones de dólares en indemnizaciones. Estamos pidiendo que se haga valer la Constitución. Estamos pidiendo que se hagan valer mis derechos de la Cuarta Enmienda. Y creo que esto se aplica a cualquier periodista que desafíe al poder. Cualquier periodista que desafíe al poder debería seguir este caso, porque el próximo teléfono o dispositivo podría ser el suyo. Sé que esto solo preocupa a una minoría de profesionales de los medios en Estados Unidos, pero sigue siendo importante. Chris, pone en pantalla completa a Trump despotricando contra los filtradores y diciendo que son traidores. Esta es su respuesta a la información publicada esta mañana en The Washington Post sobre su enfrentamiento con Hegseth. Estados Unidos tiene enormes cantidades de munición. Nadie dice eso, especialmente de ciertos tipos. Además, se están fabricando y enviando a Estados Unidos grandes cantidades. Voy a preguntarte si sabes qué significa eso. Las empresas de defensa están construyendo un gran número de plantas y fábricas, las mayores cifras de la historia de nuestro país. Bueno, eso va a llevar años. Y aquí está la parte importante para nuestros fines. Se está dando caza a quienes filtran estas declaraciones traidoras. Se solicitarán largas penas de cárcel. Presidente DJ. Así que supongo que los tres autores de ese artículo de The Washington Post, no los conozco, Tara Kopp, Natalie Allison y Noah Robertson, deberían esperar al FBI en la puerta de sus casas con citaciones judiciales u órdenes de registro para sus teléfonos móviles. Bueno, sí, y quieren citaciones judiciales para conseguir sus fuentes. Exacto. Esto es lo que Trump hizo este mes con Matthew Cole, que colaboraba como freelance para The New York Times. Agentes del FBI se presentaron en su casa con una citación judicial para obtener sus fuentes. ¿Y qué querían? Querían las fuentes de una información que revelaba que el equipo SEAL 6 de la Armada, justo antes de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte de 2019, que Trump inició, intentó instalar un dispositivo de vigilancia electrónica en las costas de Corea del Norte para interceptar llamadas telefónicas de Kim Jong-un, de modo que Trump pudiera saber qué estaba pensando el líder norcoreano antes de las negociaciones. La incursión fracasó. Había pescadores en la zona.
el equipo de los SEAL masacró a todos los pescadores y después les perforó los pulmones con cuchillos para que se hundieran hasta el fondo del mar y nadie los encontrara. Esto lo informa The New York Times. Y ahora Matthew Cole se enfrenta a un posible procesamiento, a menos que revele sus fuentes, algo que ningún periodista haría. Y esas fuentes son personas a las que Trump querría meter en la cárcel por sacar a la luz este horrible crimen de guerra. Así que está intentando hacerlo otra vez. Por lo cual Todd Blanche no procesará a nadie. Claro que no. Quiero decir, miren cómo Trump indultó a Eddie Gallagher, que bueno, disparaba a la gente como si fuera un deporte en Afganistán. Esta administración está intentando destruir la Corte Penal Internacional de todas las formas posibles. Ahora amenaza a los estados africanos que participan en la CPI. Consiguió que Venezuela se retirara del Estatuto de Roma. Está legitimando los crímenes de guerra a un nivel sin precedentes. Así que esto forma parte de lo mismo. Pero también intenta encubrir su propio fracaso en una guerra que ha perdido, castigando a funcionarios del Pentágono que quizá filtraron la realidad, que sencillamente no había munición disponible. Dan Kane parecía haber estado filtrando información. Alguien en el nivel más alto del Pentágono parecía haber filtrado a The New York Times y The Washington Post, allá por febrero, antes de la guerra, que no había existencias de munición suficientes para librar la guerra. Ahora, Pete Hegseth ha despedido a la mayoría de los inspectores de armamento del Pentágono, que revisan la calidad de las armas y garantizan que, por ejemplo, los misiles de ataque de precisión o los misiles balísticos sean precisos y tengan sistemas de guiado precisos. Los han despedido a todos porque se está tardando demasiado en llevar las armas desde la planta hasta las reservas del Pentágono y después enviarlas para disparar contra Irán. Eso significa que las armas serán de peor calidad. Y como ha dicho usted, juez, tardarán años en reemplazarlos. Esto es un fracaso colosal. Y el legado final de Trump será haber presidido el declive del imperio estadounidense. ¿Qué opinión le merece la reacción dentro del Partido Demócrata a la victoria del Dr. Abdul El-Sayed en las primarias demócratas al Senado en Michigan? Sí, debería decir que el legado definitivo de Trump es la destrucción descontrolada del imperio, en lugar de una especie de declive gestionado, que creo que sería el papel de los demócratas. Y bueno, se ve que somos un imperio en declive. Las cosas se están desmoronando rápido. Tucker Carlson habla de un tercer partido con Marjorie Taylor Greene y Joe Kent. Y se ve el auge de los socialistas democráticos de América, los DSA. Son socialdemócratas y probablemente su papel sea salvar el contrato social y quizá incluso salvar al imperio de sí mismo. Aunque el aparato del Partido Demócrata, que está sometido a las corporaciones y al AIPAC, igual que el aparato republicano, no lo ve así. Abdul El-Sayed no es un candidato muy extremista. Viene de Michigan, que tiene una población muy grande de árabes estadounidenses y musulmanes. Así que, si eres candidato siquiera a un cargo estatal allí, no puedes mantener la misma postura que un candidato en Florida. Quiero decir, miren a Debbie Stabenow, miren a los Dingell. Spencer Abraham era de Michigan, no lo recuerdo. Pero ya saben, es el único estado que tradicionalmente ha producido candidatos a cargos estatales que han sido moderadamente favorables a Palestina. Él procede de esa tradición, y creo que representa una nueva trayectoria que refleja los deseos de la base del Partido Demócrata. Sencillamente, no más ayuda a Israel. Es repugnante. Va en contra de los intereses estadounidenses y ofende el sentido de la moralidad y la integridad de todo el mundo, incluso proporcionar lo que llaman armas defensivas, como la cúpula de hierro, pero que han permitido el genocidio en Gaza y han permitido a Israel evitar toda diplomacia y negociación. Así que, básicamente, está respondiendo a los deseos de la base del Partido Demócrata. Se enfrentó a una candidata con $60 millones en fondos de campaña de AIPAC,
que era una figura muy extraña, excéntrica, un poco como un troll, y que intentó afirmar que todos los habitantes de Michigan son como ella. Y eso no funcionó. Estuvo mucho más cerca de lo que nadie esperaba. Y ahora, Abdul el-Sayed se enfrenta a Mike Rogers, que tradicionalmente es uno de los mayores belicistas del Congreso, uno de los principales funcionarios y peones de la CIA y la NSA. Estuvo en primera línea en cada batalla para restringir, para recortar los derechos de privacidad y los derechos constitucionales de los estadounidenses, para instaurar nuevas medidas de vigilancia, para permitir las escuchas telefónicas a estadounidenses sin orden judicial, y ha apoyado todas las guerras. Así que creo que Abdul el-Sayed tiene que centrar esta carrera en eso, que la centre en la Constitución, que la centre en la guerra, y que evite que le ataquen de forma islamófoba y antiárabe, que evite las provocaciones y se centre en lo que estos belicistas le han hecho a este país desde el 11 de septiembre. Y creo que ese podría ser un argumento ganador, pese a que esos sectores dentro del Partido Demócrata, el ala derecha del Partido Demócrata, los clintonistas y parte del ala obamista, se van a oponer a él. Vaya, último tema, Ceuta. Creo que lo estoy pronunciando bien. Es un pequeño enclave español en el norte de África. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué toda esta gente de Marruecos y Libia está intentando entrar? Todos eran de Marruecos. Fue un ataque de guerra híbrida contra España. Y en apariencia se debió a que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero, se estaba reuniendo el presidente Pedro Sánchez se estaba reuniendo en Argelia con el enemigo mortal de Marruecos y hablaba de estrechar lazos. Así que Marruecos inició este ataque de guerra híbrida, en el que los servicios de inteligencia y la policía marroquíes básicamente animaron a 50.000 personas, en su mayoría hombres, desesperados económicamente o privados de recursos, a nadar unos 3 kilómetros hasta Ceuta, un territorio que España mantiene en el norte de África desde hace cientos de años, y a organizar esencialmente este ataque. Yo no lo llamaría un ataque, sino simplemente declarar su presencia. La mayoría han sido devueltos. No fue más que una operación evidente. Pero el ataque de guerra híbrida, a nivel superficial, estuvo motivado por las reuniones de Sánchez con Argelia. Pero si miras entre bastidores y observas las celebraciones de los sionistas, de cargos israelíes como Itamar Ben-Gvir, mira lo que dijo Yair Netanyahu en 2019, que España está en esencia colonizando Ceuta. ¿Por qué dicen eso? Porque Pedro Sánchez impidió a Estados Unidos, impidió a Trump utilizar territorio español para lanzar ataques contra Irán. Porque Pedro Sánchez ha alzado la voz contra el genocidio en Gaza, en parte por razones políticas internas, porque se enfrenta a muchos escándalos de corrupción, y eso es lo que quieren sus votantes. Pero lo está haciendo. Y así que Israel está intentando apartar a Pedro Sánchez. Por tanto, estén o no implicados activamente en este ataque de guerra híbrida, desde luego lo están celebrando. Y creo que el documento más revelador que he visto sobre el interés israelí en inundar Ceuta de migrantes y, en esencia, provocar una ola de refugiados que desestabilice España, es un artículo de Michael Rubin, veterano lobista pro-israelí y exadministrador de la Autoridad Provisional de la Coalición en Irak, publicado en el Middle East Forum del islamófobo Daniel Pipes. En él pide una nueva marcha verde contra España sobre Ceuta y otra zona llamada Melilla, que España administra. ¿Qué es la Marcha Verde? En 1975, Marruecos, con la ayuda de la CIA, irrumpió en el Sáhara Occidental con 350.000 manifestantes. Los llevaron allí en camiones, acamparon y ocuparon ese territorio para impedir que España lo descolonizara y se lo entregara al pueblo saharaui, que ahora no tiene Estado. Así que está pidiendo un gigantesco ataque de guerra híbrida, utilizando una oleada humana de migrantes.
Y también hemos visto a MAGA, y ya saben, a la derecha estadounidense celebrar esto. Laura Loomer dijo que esto tiene que ocurrir para subrayar la amenaza que suponen los refugiados, así que lo recibimos con agrado. Donald Trump, en esencia, también lo ha recibido con agrado. Esto demuestra que en realidad no creen en nada. No les importa de verdad, odian a Europa. No les importa la soberanía de Europa y simplemente utilizan a los migrantes como un conveniente chivo expiatorio político. Y no quieren resolver el problema. Es justo decir que estaba detrás de eso. No lo sé. Creo que no es justo decir eso sin más. Hay pruebas concretas de que altos cargos israelíes, todo el mundo sionista que apoya a Netanyahu, el hijo de Netanyahu y MAGA, celebraron esto. Wow. Max, thank you very much. Vaya, Max, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Sé que tienes un día muy ocupado. Te agradezco el tiempo que has compartido con nosotros. Dale recuerdos a Anja y a tus hijos de mi parte. Te deseo lo mejor. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, juez. Gracias. A continuación, a las 2, si nos están viendo en directo dentro de 11 minutos, el tío Larry, el coronel Lawrence Wilkerson. Estados Unidos es una república o un imperio. Y a las 3, Pepe Escobar. ¿Saben lo que es un rebote del gato muerto? Él se lo explicará. El juez napolitano para Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.